y de cuidado intensivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. En el día de hoy, el doctor José Correa nos va a presentar un abordaje sobre el Andrómeda Shot 2, estudio recientemente publicado y liderado por los doctores Glenn Hernández y Gustavo Ospina Tascón. El doctor Correa es profesor asociado del Departamento Médico, internista y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo en la Universidad de Cartagena y trabaja en el Hospital Universitario del Caribe y en gestión de salud. Doctor Correa, muchísimas gracias y somos todo oídos. Buenos días, profe, y buenos días a todos eh, por la presentación, profe. Bueno, creo que en la mañana de hoy vamos a revisar este ensayo clínico esperado por todos los que trabajamos en cuidados intensivos, porque la verdad es que teníamos muchas expectativas con referente de desarrollar una estrategia centrada en los pacientes y creo que independientemente de todas las partes metodológicas que nos vamos a encontrar durante el desarrollo de, de este evento, creo que es meritorio todo lo que han hecho estos doctores con este ensayo clínico. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre el Andrómeda Shot 2 y este es digamos que el contenido a seguir. Vamos a hablar sobre los antecedentes científicos que hay sobre este ensayo clínico, cómo es el protocolo de intervención. Nos vamos a demorar unos minutos porque es importante explicar ese protocolo de intervención. Algunos aspectos relacionados con el diseño de investigación, principalmente qué es esto del desenlace compuesto jerárquico y qué es esto de las razones de victoria o el win ratio, los resultados y algunas discusiones y conclusiones al final. Digamos que el punto de partida para el Andrómeda Shot 2 son los hallazgos observados en el Andrómeda Shot 1, que ustedes muy bien lo conocen, donde este fue el protocolo que ellos establecieron en su momento, que era sistemáticamente evaluar la respuesta a fluidos, hacer bolo de fluidos si el paciente pues lo necesitaba. Se hacía un test de vasopresor, de llevar una TAN a 85 y se hacía un test con inodilatadores, en este caso dobutamina, y esto solamente se le hacía el test de vasopresor al paciente que tenía antecedentes de hipertensión arterial. Ustedes muy bien conocen este algoritmo de intervención y creo que todos aquí lo hacemos con nuestros pacientes que se encuentran en shock séptico. Pero a pesar de estos resultados, la famosa P del doctor Glenn Hernández, que fue de 0,06, donde no demostró una diferencia estadísticamente significativa, pero que hubo una diferencia de riesgo del 8,5%, ¿cierto? Cuando comparamos estas dos intervenciones, lactato versus llenado capilar. Pero vemos que aquí sí hay una diferencia clínicamente relevante y esto llevó a unos análisis post-hoc, unos análisis secundarios con un tipo de diseño diferente que hicieron la parte bayesiana para estos análisis secundarios y ellos aquí pudieron pues notar que mire lo que sucede en diferencias de mortalidad cuando yo seguía a estos pacientes con llenado capilar, 23% de muerte versus un 40% de muerte cuando yo lo seguía por lactato. Y esto fue un hallazgo muy interesante donde establecen que parece ser que seguir a los pacientes por un CRT nos va mejor que perseguir una depuración de lactato porque se vio que estos pacientes pues tuvieron una mayor mortalidad y de aquí nace un estudio que es el Andrómeda Shot 2. Pero mire lo importante para resaltar del Andrómeda, ¿cierto? Del anterior, es que se puede establecer como target el CRT. Lo otro es que se hace una evaluación sistemática, como se los mostré en el algoritmo de la respuesta a fluido. O sea, es obligatorio a todos los pacientes hacer una prueba de respuesta a fluido y más adelante vamos a ver cómo se hizo. Y aparecen los conceptos de test hemodinámicos, el test de fluidos, el reto de fluido, el test de la presión arterial media, el test del inodilatador. Pero bueno, ¿qué ha pasado con todo esto de la terapia dirigida a meta? Hay algo que se llama el efecto en la heterogeneidad del tratamiento que yo le hago a los pacientes y ustedes lo están viendo mucho en cuidados intensivos en las últimas publicaciones, cada vez haciendo un poco más de medicina de precisión. Y lo que se ve es que mire que este metaanálisis que trata de agrupar, ¿cierto?, a todas esas terapias dirigidas
por metas, que ustedes conocen cuáles son esos estudios, vemos que existe una heterogeneidad en el efecto del tratamiento. Es decir, que parece ser que no podemos a todos los pacientes incluirlo en una misma intervención. Parece ser que toca tratar de evaluar en, digamos, intervenciones que se centren más en los pacientes. Y por eso, mire, esta propuesta que hizo el grupo de Jean-Louis, ahí están, pues, están todas, Xavier Monet, está Jean-Louis, está Di Baker, o sea, mire, doctor Ospina Tascón, colombiano, ¿cierto? Están todos aquí, digamos que proponiendo una estrategia, una intervención, un protocolo donde integremos todo esto, lo que le hablé anteriormente, donde se meten los test hemodinámicos, donde se meta los test de fluidos, sistemáticamente hacerle respuesta a fluido a los pacientes, es decir, que yo pueda ver la progresión clínica del paciente con unos test que se hacen por una hora, es decir, más centrado en el paciente y no en una respuesta de decir sí o no sirve la intervención basado en los ensayos clínicos tradicionales. Y mire esta publicación del 2022 de Jan Baker, donde ellos dicen que, mira, estas son las prácticas actuales que nosotros tenemos, pero la idea es, vamos a resucitar, vamos a reanimar los pacientes de manera más individualizada, y por eso la propuesta de un algoritmo o de un protocolo que parece ser que es algo complicado, pero no es tan complicado para evaluar nuestros pacientes. Y usted sabe muy bien que el objetivo de una resucitación del shock es, es optimizar la respiración celular, y eso lo hacemos manipulando la macrohemodinamia. Y cuando yo manipulo la macrohemodinamia, pues voy a optimizar lo que es la perfusión tisular. Pero aquí entra la distribución, la microcirculación y toda una serie de variables. Y esto depende mucho qué tan acoplada está la macro con la micro. Pero mire lo que sucede cuando yo empiezo digamos que a desarrollar algunos desenlaces, ¿cierto? En este caso, desenlaces compuestos jerarquizados, que es lo que propone el artículo, porque yo tengo que tener en cuenta, cuando yo empiezo a desarrollar desenlaces centrados en el paciente, mire toda la cantidad de cosas, la heterogeneidad que lo tiene la sepsis, la coherencia hemodinámica, la respuesta a fluidos, el target de perfusión, los eventos adversos, los fenotipos hemodinámicos, la tolerancia a fluido, el sitio de la infección, las comorbilidades, pues, que tiene el paciente, si el paciente ya tiene disfunción diastólica previa, si el paciente tiene una valvulopatía aórtica, es decir, toda una cantidad de situaciones que entran a la hora de yo centrarme en desenlaces basados principalmente en el paciente y olvidando los desenlaces tradicionales. Bueno, esta fue la propuesta. Creo que, digamos que, reconocer lo que hicieron estos autores, porque la verdad es que es un trabajo del grupo latinoamericano en compañía, pues, de otros, de otros grupos de investigación, pero lo que hizo el doctor Glenn, el doctor Ospina, la verdad es que es muy, 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 muy interesante desarrollar un ensayo clínico centrado en el paciente. Y esta fue la pregunta que ellos se plantearon, y es una estrategia de reanimación hemodinámica personalizada dirigida a la normalización del tiempo del llenado capilar, mejora los resultados en los pacientes con shock séptico temprano en comparación con el cuidado habitual. Y vamos a desarrollar la estrategia PICO, que esta es la población. Los pacientes elegibles eran pacientes mayores de 18 años con shock séptico, pues tenían que cumplir esta definición, que era un paciente que tenía una sospecha o estaba confirmada la infección con una hiperlactatemia mayor o igual a 2 y la necesidad de norepinefrina para mantener al menos 65 de presión arterial media tras la administración de al menos 1 litro de líquidos intravenosos. Estos pacientes podían estar en la unidad de cuidados intensivos, en la urgencia, en el quirófano, en las salas de hospitalización, es decir, podía estar en diversos sitios, ¿cierto? El reclutamiento de estos pacientes hasta 4 horas para empezar la terrorización. Eh, la intervención fueron 720, 747 en el grupo de atención habitual. Y vemos que fueron 86 centros en 19 países, multicéntricos, países de bajo, de altos ingresos. La intervención. La intervención era un protocolo, pues, personalizado de reanimación, que ellos lo llamaron CRT-PHR. Se hicieron desafíos de fluidos, se hicieron desafíos de tensión arterial sistólica, de presión arterial media, inodilatador. Se hizo sistemáticamente las pruebas de respuesta a fluido, y estas fueron digamos que los métodos que utilizaron, si el paciente estaba ventilado o no, como ustedes muy bien conocen. Y se hizo ecocardiograma para evaluar la función cardíaca dependiendo en qué parte del algoritmo yo me encontraba, y eso lo vamos a mirar más adelante. El comparador es la tensión habitual, pero la tensión habitual es lo que mejor haga ese centro que estaba participando.
O sea, lo que mejor haga ese centro, mi cuidado usual, el standard of care, lo que mejor yo haga para tratar a los pacientes con short septic. Con eso se compararon. Eh, Sin embargo, a ellos pues no era obligatorio, pero podían medir llenado capilar, podían hacer respuesta de administración de fluidos, podían hacer ecocardiograma, o sea, el cuidado usual, y ellos, la idea, si iban a medir el CRT, pues medirlo a la hora y a las 6 horas. Aquí tenemos los resultados. Entonces tenemos dos resultados. Primer resultado es un desenlace compuesto jerarquizado. Ese desenlace compuesto era mortalidad, soporte vital. El soporte vital era vasoactivo, ventilación mecánica y terapia de reemplazo renal y duración de la estancia hospitalaria. Los secundarios eran mortalidad a los 28 días sin soporte vital y duración de la estancia hospitalaria. Y esto se hizo una evaluación de manera individual. Algunos aspectos estadísticos, la estimación de riesgo de muerte, la mortalidad era el 39% para el cuidado usual, lo cual ellos pretendían una reducción de la mortalidad del 6%, un día para el soporte vital y un día para la hospitalización. El poder estadístico era el 88% de una muestra de 1.500, según lo que mencioné anteriormente. Era un análisis por intención a tratar. Y el resultado lo evaluaron con un desenlace compuesto jerárquico, ¿cierto? Que eso obliga a hacer un win ratio. Y se hicieron este número de comparaciones, 268.000 comparaciones en promedio, y estratificadas por Apache. Y esta Apache era menor de 19 o mayor de 19. Aquí tenemos los criterios, ¿cierto? Para elegir a los pacientes. Primero, que estos pacientes deben cumplir la definición que les mencioné anteriormente. Es importante tener en cuenta que aquellos pacientes que tenían enfermedad vascular periférica, hipotermia, tono de piel más oscuro, enfermedades reumatológicas, estos pacientes debían excluirse por la dificultad que hay con el tema del CRT. Quedaron 1.500 pacientes distribuidos aleatoriamente, 720 para la intervención y 747 para la atención habitual. Aquí tenemos las características basales de los pacientes. En promedio tenían 66 años. Mire el Apache, 19, 18, ¿cierto? En promedio, un SOFA de 8. Estos pacientes, el 23%, casi 24%, tenían antecedentes de hipertensión arterial. Esto era importante porque acuérdese que solamente se le iba a hacer el test de presión arterial media a aquellos que tenían hipertensión arterial. No tenemos pacientes aquí, al parecer, con falla cardíaca. La infección más frecuente fue la abdominal, seguida de la respiratoria. Había muchos pacientes abdominales. La ventilación mecánica, casi la mitad de los pacientes entraron en ventilación mecánica, y otras cosas importantes, por lo menos mire con qué entraron los pacientes, con 1.500 de fluido en promedio entraron, ¿cierto? La tensión arterial media estuvo un promedio en 69, las dosis de norepinefrina estuvieron en punto 22, punto 23, los niveles de lactato fue de 3.7. Los pacientes que tenían llenado capilar mayor de 3 segundos, este fue el promedio de pacientes, ¿cierto? Más de la mitad de los pacientes. Y algunas cosas, no sé qué tan importantes sean, pero podemos discutirlas más adelante. Es el tema que la mitad de los pacientes tenían un delta de PCO2 mayor de 6 y una saturación venosa central menor de 75, la tenía pues la mitad de los pacientes. Uno puede ver que son pacientes que están en fase muy temprana de un shock séptico. Y vamos a hablar sobre el protocolo de intervención. Aquí tenemos el protocolo de intervención. Primero, que el target como llenado, perdón, el llenado capilar como target terapéutico. Eso es un común denominador en todo el estudio. El llenado capilar como target terapéutico, hay suficiente literatura hasta el momento que demuestra que el llenado capilar es un target terapéutico. Aquí tenemos la presión de pulso como una medida subrogada, y esto se puede discutir más adelante, del stroke volume. Tenemos la presión diastólica como un surrogado de que tu paciente tiene problemas del tono vascular, está vasopléjico. A estos pacientes, a todos obligatoriamente había que hacerle de manera sistemática la prueba de respuesta a fluido. El ecocardiograma, cuando pasábamos a la parte o el nivel 2, había que hacerle ecocardiograma a los pacientes que persistían con ese llenado capilar alterado, y en la próxima diapositiva mostraré algo referente a eso. Había que hacer la evaluación ecocardiográfica. El test de presión arterial media se le hacían a los pacientes que tenían antecedentes de hipertensión arterial, lo mismo que el test de inodilatador. Entraba aquel paciente donde persistía con hipoperfusión a pesar de que le hacíamos el test de tensión arterial media. Y vamos a definir
cómo ellos hicieron la capacidad de respuesta a fluido. Aquí tenemos la capacidad de respuesta a fluido y mire que hicieron, aquí les voy a mostrar lo que hicieron en el Andrómeda 1, dependiendo si el paciente tiene arritmia, tiene respiraciones espontáneas, está en un SDRA con baja distensibilidad, si la respuesta es sí o no, ya ustedes saben cuál es, digamos que el método a seguir. Por temas de tiempo no voy a entrar en énfasis, pero creo que todos conocemos qué es lo que tenemos para evaluar la respuesta a fluido, pero aquí les dejo, digamos, qué fue lo que hicieron en ese protocolo. Entonces me regreso, ¿qué es una prueba de respuesta positiva? Y cuando daba una prueba de respuesta positiva, lo que hacíamos era administrar 500, lo que hacían, perdón, era administrar 500 mililitros de cristaloide o albúmina al 5%. Durante 30 minutos se reevaluaba el CRT. Si este continúa alterado, se podía volver a repetir nuevamente los 500 mililitros o la albúmina del 5% durante 30 minutos. Es decir, que esta intervención la podíamos hacer 2 veces. ¿Cómo definieron ellos el tema de la disfunción cardíaca? Ellos definen la disfunción cardíaca izquierda, aquel cambio fraccional en el área del ventrículo izquierdo menor al 40%, más un BTI menor de 14. ¿Cómo definieron disfunción del ventrículo derecho? Dilatación del ventrículo derecho con una relación mayor a 1 que ustedes conocen y una presión venosa central mayor de 8. ¿Qué hacían si el paciente tenía una disfunción cardíaca? Entonces ellos consideraron una dosis fija de dobutamina que podía ir en un intervalo de dosis de 2,5 a 7,5. Suspendían la infusión si esta aumentaba más del 20% por encima de 120, es decir, 134, 140, se suspendía la infusión de dobutamina, o si el paciente tenía arritmia, isquemia o hipotensión. La disfunción del ventrículo derecho, ellos ajustaban parámetros ventilatorios, como ustedes muy bien conocen. Si el paciente tenía SDRA, se iba a prono y terapia restrictiva de fluido. ¿Cómo se hizo el test de presión arterial media? Ellos, el test de presión arterial media, la idea era aumentarla a 80-85, pero durante una hora. En el algoritmo anterior no establecían un tiempo. Ahora nos dicen, y esto es una de las cosas bien interesantes de este ensayo clínico, es que te establecen un tiempo. O sea, es dinámico. Tú miras la progresión clínica del paciente, lo necesita, no lo necesita. O sea, indirectamente estoy individualizando cada intervención que estoy haciendo. Entonces, mire que se hace durante una hora. Si este paciente durante una hora no normaliza el CRT, yo debo suspender la medicación, en este caso suspender la norepinefrina si lo llevé a 80-85, pero si el paciente mejora, usted deja la infusión de norepinefrina durante las próximas 6 horas. Si el paciente no mejoraba, se iba a test de dobutamina. ¿Y cuál es el test de dobutamina? Era una infusión de 5 microgramos por kilogramo minuto, también durante una hora. Reevalúo a mi paciente. Si el paciente mejora el CRT, yo continuaba la administración por el protocolo, que fueron 6 horas, pero si el paciente pues no mejoraba, pues yo debería suspender la medicación o si presentaba alguno de los eventos adversos que mencioné anteriormente. Aquí me voy a demorar un poquito más y vamos a mirar qué sucede en el protocolo de intervención. O sea, primero, que si el paciente entraba, acuérdense que el paciente entraba con norepinefrina, al menos 1 litro de cristaloides, con criterios de shock séptico. Si el paciente entraba con un llenado capilar normal, este paciente simplemente se monitorizaba cada hora por las 6 horas. Pero veamos ese paciente que tenía un llenado capilar anormal. Entraba al protocolo con un llenado capilar anormal, entonces se medía la presión de pulso. Si la presión de pulso era menor de 40, lo que hacía era una prueba de respuesta a fluido de manera sistemática. Entonces, si la prueba de respuesta a fluido era positiva, yo administraba líquidos, como lo dije anteriormente, 500 mililitros durante 30 minutos. Si el paciente le volvía a medir el llenado capilar y continuaba alterado, yo podría repetir ese desafío con líquidos y mire que máximo era 1 litro. Si ese paciente, a pesar de lo anterior, ¿cierto? No mejoraba el llenado capilar, lo que tenía que hacer era evaluar con un ecocardiograma la función cardíaca. Una vez evaluaba la función cardíaca, pues si tenía alterada la función cardíaca, yo empezaba una infusión de butamina, como lo mencioné anteriormente. Si este paciente no tenía alterado la función cardíaca, nuevamente hacía un reto de fluidos, y si este reto de fluidos pues obviamente resultaba positivo, yo administraba el fluido, y si me respondía el CRT, pues yo hacía el monitoreo periódico, como lo dije anteriormente, cada hora durante 6 horas. Si este paciente continuaba con el llenado capilar anormal, pues nuevamente hacía prueba de respuesta a fluido.
Veamos, si el paciente tenía antecedentes de hipertensión arterial, yo hacía el reto de presión arterial media. Si este paciente mejoraba, seguía periódicamente, ¿cierto? Como lo mencioné anteriormente. Y si este paciente no mejoraba el llenado capilar, me iba a test de dobutamina. Después del test de dobutamina, lo que hacía era mirar el llenado capilar. Si el llenado capilar mejoraba, pues me iba a monitoreo periódico, pero si no mejoraba, me iba a terapias de rescate. ¿Qué eran terapias de rescate? Bueno, lo que todos hacemos y eso quedó al juicio clínico y es una de las cosas importantes también para discutir. Ahora, si el paciente no tenía, y regreso nuevamente arriba, si el paciente no tenía presión de pulso menor de 40, me iba a la presión diastólica. Si la presión diastólica estaba menor de 50, no estaba menor de 50, perdón, yo me iba a pruebas de respuesta a fluido. Si el paciente tenía una presión diastólica menor de 50, yo hacía un test con norepinefrina para subir la presión arterial diastólica a más de 50. Si me mejoraba el llenado capilar, continuaba el monitoreo. Si no mejoraba el llenado capilar, nuevamente hacía pruebas de respuesta a fluido. Es decir, que antes de cada intervención yo hacía pruebas de respuesta a fluido. Antes de la intervención de vasopresores para mejorar la diastólica, siempre para mejorar la tensión arterial media y para el test de dobutamina. Siempre sistemáticamente, antes de cada una de estas intervenciones farmacológicas, yo estaba haciendo pruebas de respuesta a fluido. Entonces, miremos los resultados. Y antes de entrar a los resultados, creo que vale la pena explicar el tema de los desenlaces compuestos. ¿Qué hay con los desenlaces compuestos? Mire, y yo pues, traje este ejemplo con los desenlaces que plantearon los autores, era mortalidad, soporte vital y estancia hospitalaria. Ustedes pueden mirar aquí que la estancia hospitalaria les va muy bien con la medicación, les va bien con el soporte vital, pero menos que la estancia hospitalaria, pero le va muy mal con la mortalidad. Sin embargo, cuando evaluamos el desenlace compuesto, le va muy bien a la intervención. ¿Qué pesa más? La estancia hospitalaria. En nuestro ejemplo, ¿qué pesó más? O lo que vamos a mostrar más adelante, ¿qué pesó más? El soporte vital. Entonces, hay que tener, digamos que, muy en cuenta cuáles son los desenlaces compuestos que están metidos, porque hay que darle la relevancia clínica que necesitan. Ahora, esos desenlaces compuestos tienen ciertas limitaciones metodológicas, por lo que acabo de mencionar anteriormente. Pero ¿qué nos ayuda a superar esas limitaciones metodológicas de los desenlaces compuestos con referente al peso que tiene cada uno dentro de ese mismo desenlace? Unos métodos estadísticos a utilizar es el win ratio, el análisis por razón de victorias. Ese análisis por razón de victorias nos ayuda a mejorar esa limitación del peso que tienen los diferentes, digamos, desenlaces que están metidos en ese desenlace compuesto para disminuir los errores tipo 2. Y aquí tenemos que es un win ratio. Aquí hay un ejemplo de que comparo 100 intervenciones, 100 en el grupo de intervención, 100 sujetos en el grupo de intervención y 100 sujetos en el grupo comparador. Entonces yo voy a comparar este sujeto con todo lo que está acá. ¿Y qué resultados voy a tener? Lo siguiente, un ejemplo, si mi paciente, yo empiezo con la primera pareja, el primer par, el paciente se muere, se para, no sigue más, ya, hasta ahí llegó. Si el paciente no se muere, pasa al siguiente desenlace. ¿Cuál es el siguiente desenlace? Soporte vital. Nos vamos a lo siguiente. Si el paciente no se muere, si el paciente sigue viviendo, ¿cierto? Paso a la estancia hospitalaria, es decir, voy jerarquizando el desenlace desde lo más importante a lo menos importante. Y la medida que yo debo utilizar para evaluar esos desenlaces jerárquicos será la razón de victoria. Mire este ejemplo. Si yo cojo 100 sujetos versus 100 sujetos, yo termino haciendo 10.000 comparaciones y vamos a evaluar como ejemplo 40 pares. Yo voy a hacer 40 pares de comparaciones y aquí tenemos 10 victorias, 8 pérdidas y 22 empates. Tengo el primer desenlace. Me voy para el segundo desenlace. En el segundo desenlace, acuérdense que en el anterior me quedaron 22 empates. Paso al soporte vital de estos 22 empates y tengo 10 victorias, tengo 2 pérdidas y tengo 10 empates. Paso al siguiente desenlace de los 10 empates que quedaron. Me voy a estancia hospitalaria, me quedaron 10 pares. Tengo 4 victorias, tengo 4 pérdidas y tengo 2 empates. Hasta aquí llego porque fueron 3 desenlaces que estoy evaluando. Calculo la
razón de victorias, que no es más que una proporción de las victorias sobre las pérdidas. ¿Qué hago? Una división, una razón. 24, una proporción, perdón. 24 entre 14, eso me da ¿cuánto? 1.71. Y eso me reporta un intervalo de confianza que va de 1.51 a 1.90 con una P estadísticamente significativa. Pero mucho cuidado con este tipo de desenlaces, especialmente, y lo traigo como ejemplo, ahora voy a hacer 100 pares, pero metiendo un desenlace como es niveles de interleuquina 1. ¿Qué le pasa a la interleuquina 1 con la intervención? Entonces veamos, 100 pares tenemos 2 victorias, 3 pérdidas, 95 empates. Vamos al soporte vital. De los 95 empates, entonces tenemos, quedaron 2 victorias, 4 pérdidas, 89 empates. Estancia hospitalaria quedaron 79 empates. Y nos vamos a la interleuquina. Tenemos 55 victorias de la interleuquina, 20 pérdidas y 4 empates. Usted podría decir, aquí ganó la interleuquina. 64 entre 32, eso me da una razón de victoria de 2. Y uno dice, desenlace compuesto. Bien, ok, la intervención mejora el desenlace compuesto. Entonces, mire, pero es importante un desenlace subrogado. Probablemente esos niveles de interleuquina no me importen mucho a la hora de yo extrapolar esto a desenlaces relevantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de la interpretación de estos desenlaces compuestos con el win ratio, teniendo en cuenta, dándole la importancia, y yo creo que los autores le dieron mucha importancia a esto de los desenlaces clínicos, meter mortalidad, soporte vital y estancia hospitalaria. No muy de acuerdo con la estancia hospitalaria porque eso, digamos que el desenlace estancia hospitalaria, es decir, hay muchas variables que influyen en esa parte, pero el soporte vital a mí me parece maravilloso. Veamos los resultados. Aquí tenemos los resultados de la intervención. ¿Cuál fue la suma de victorias para el desenlace compuesto? Fue 48.9 y las pérdidas fueron 42.1. Yo hago aquí la proporción y eso me da 1 en 16. Lo que quiere decir que de 100 comparaciones que yo haga, el 16% son victorias para el grupo de intervención. Esa es la interpretación y fue una P estadísticamente significativa. Pero cuando miramos el desenlace compuesto de manera individual, podemos ver que fue 19.1 para la mortalidad, perdón, sí, para el desenlace en mortalidad fue 19.1 para la intervención y 17.8 para el cuidado usual. Si nos vamos a la duración del soporte vital, 26.4 versus 21.1 y para la estancia hospitalaria fue 3.4 versus 3.2. Si ustedes hacen el ejercicio y desaparecen el soporte vital, se cae inmediatamente el win ratio a 1.0 algo. O sea, se cae inmediatamente, pasa a ser de 1.16 a 1.0 algo. Eso es como si yo estoy haciendo como un mini análisis por sensibilidad por otros métodos diferentes. Es decir, que creo que el soporte vital tiene mucha relevancia, o sea, tiene muchísima relevancia a pesar de que existan muchas críticas y digan, no, pero es que eso no impactó en la mortalidad. Pero creo que el tema de la duración del soporte vital, o sea, la ventilación mecánica, vasopresores y la terapia de reemplazo renal es un desenlace súper importante para nosotros en cuidados intensivos. Y ellos lo estratificaron, como lo dije anteriormente, por Apache. Y mira la estratificación por Apache. Vemos que por Apache menores de 19, mira que el win ratio fue de 1.12. Y por Apache por encima de 19 hay un mayor beneficio de estos pacientes porque el win ratio se va a 1.22 comparado con el general, ¿cierto? Que fue el 1.16 que le expliqué anteriormente. Otras situaciones o variables a tener en cuenta, miren la cantidad de volumen que recibieron los pacientes, 595 versus 847, o sea, recibieron menos volumen los pacientes en el grupo de intervención. La presión venosa central fue más baja comparado con el cuidado usual. Si nos vamos al llenado capilar, mire que hubo una resolución más rápida del llenado capilar en el grupo de intervención. Tenían, digamos que el lactato también depuró un poco más. Otra cosa con referente a los desenlaces secundarios, como vemos, no hubo de manera individual, ¿cierto? Con el HR, pues aquí vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, 26.5 comparado con 26.6, o sea, prácticamente igual, se murieron por igual en ambos grupos, o sea, que ambos grupos, digamos que no tienen ninguna diferencias ahí y hicieron digamos que una buena intervención. Si nos vamos al soporte vital, es aquí donde está la diferencia. Mire, la razón de momio fue de 1.28 a menos soporte vital para el grupo de intervención
fueron 16,5 comparado con 15,4, pero vemos que en el desenlace de estancia hospitalaria pues no alcanzó tampoco la diferencia estadísticamente significativa. Ha sido una tendencia a menos estancia hospitalaria, pero como lo dije anteriormente, este desenlace, como es el soporte vital, creo que es de mucha relevancia para nosotros. ¿Qué pasó con los test hemodinámicos? Ya para entrar en las últimas diapositivas, podemos ver que el 36,3% entraron con RCT menor de 3 segundos. Estos pacientes simplemente se monitorizaron. El resto sí entró algoritmo de tratamiento. Mira lo que pasó con el test de subir la presión arterial diastólica. Mire que solo mejoraron el llenado capilar el 18%. Si nos vamos a la evaluación de la función cardíaca, mire que esta fue la evolución, lo que mejoraron, ¿cierto? El CRT fue el 35,4%. Lo mismo el test de presión arterial media, mire los que mejoraron fue el 56,5%, el resto no tuvo mejoría con el test. Y el test de dobutamina, mire que la mejoría fue del 39,5%, lo cual esto simplemente para mostrarle, pero aquí obviamente van a salir una cantidad de análisis secundarios con referente a qué pasó con estos test hemodinámicos. Limitaciones. Entramos en las limitaciones. Primero que es un estudio pues, que no es ciego, porque no hubo un cegamiento del paciente ni del médico, solo el que estaba analizando los datos. Eh, Otro que las decisiones clínicas no fueron estandarizadas, principalmente el winning del soporte vital, o sea, cómo hicieron esa parte, eso quedó a juicio clínico, eso no fue estandarizado en el protocolo. Sí, hay variabilidad con referente interobservador al llenado capilar, pero creo que para eso son las capacitaciones en el protocolo. La prueba de respuesta a fluidos desafiante, ustedes saben que hay pacientes donde no es fácil medir la prueba de respuesta a fluidos. Estos umbrales como la presión de pulso menor de 40, la presión diastólica menor de 50, pues son umbrales que se han propuesto en conceptos, tiene toda la plausibilidad del mundo, pero no se ha validado prospectivamente en estudio clínico, aunque sí hay unas cosas por ahí que nos dicen que a partir de por lo menos de diastólicas por debajo de 50, pues se mueren más los pacientes, lo cual es lógico que si corrijo esto quizás voy a tener menos mortalidad, pero es una de las cosas también para discutir. Obviamente es un protocolo que al principio puede ser como muy difícil, pero la verdad es que cada vez que te vas familiarizando con el protocolo, creo que es muy fácil de hacer. Obviamente, cuando usted tiene una intervención, usted está muy pendiente de su paciente, lo cual es que hay que estar a bedside del paciente, a pie de cama del paciente. La posible contaminación de los grupos controles, eso siempre puede pasar, especialmente porque la capacitación que se hace con referente a este tipo de intervenciones para los ensayos clínicos, y lo otro es la heterogeneidad de los diferentes centros, pero esto a la final mejora la validez externa. Tenemos participación de países de bajos ingresos, medianos ingresos, de altos ingresos, o sea, eso mejora la validez externa. Y como conclusiones, yo creo que es una estrategia efectiva, esto impacta mucho en la práctica clínica, creo que el desenlace soporte vital es muy relevante a pesar de que la mortalidad no fue diferente entre los grupos de tratamiento. Creo que la resucitar personalizado o una personalización de la reanimación en los pacientes con shock séptico, eso mejora los desenlaces, es factible, es seguro. Ustedes pueden ver la seguridad con referente a lo que pasó con todos estos test que hicieron. A pesar de que, como lo dije anteriormente, la mortalidad pues, no fue estadísticamente significativa, pero ya yo creo que hay que dejar a un lado perseguir mortalidad como desenlaces en los pacientes en cuidados intensivos, perseguir otro tipo de desenlaces y perseguir el soporte vital y la estancia hospitalaria. Principalmente el soporte vital es interesante. Unas cosas que nos enseñan este protocolo es que reevalúe el paciente. O sea, reevalúe, sea dinámico con el paciente, no es poner la medicación, me voy y vengo al día siguiente. Creo que reevaluar y reevaluar el paciente ese es el éxito. Y bueno, y muchas gracias por estar el día de hoy. Y bueno, quedo atento a comentarios, aportes. Muchas gracias, doctor Correa. Sí, es valioso la presentación y la forma de resumen de toda la información. Vale recalcar el hecho que esto es meritorio el trabajo de los doctores Hernández y Ospina Tascón al generar una investigación en 86 unidades de cuidado intensivo
de 19 países que, como muy bien dice el doctor Correa, tienen diferentes recursos y soportes. Y tal vez lo más meritorio, pienso yo, y esto es una, pensamiento, una discusión personal, es el hecho de que a lo largo de varios lustros estos investigadores han logrado generar una educación en el llenado capilar específicamente, que ha convertido que cada vez el cuidado usual, lo que se hace el día a día, se parece más a cualquier grupo de intervención que se haga en los estudios, y creo que esa es la parte más meritoria de esto, hasta el punto que, como vieron ustedes, casi el 86% de los pacientes del grupo de intervención a las 6 horas ya había logrado un llenado capilar normal. Bueno, quedamos atentos a aportes, preguntas y Excelente, comentarios. excelente comentario. Escuchamos aportes, comentarios. Buenos días, José, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctor Carmelo, a todos los oyentes. Muchísimas gracias, José, por esa excelente presentación, de verdad. Muchísimas gracias, muy claro todo lo que nos trajiste hoy. Y bueno, yo básicamente lo que hago es un comentario. Eh, Gracias a este aporte investigativo del grupo del doctor Glenn y todos los que participaron, pues de tratar de demostrar de que realmente el manejo del shock desde su inicio, la mejor manera es hacerlo desde una forma lo más simplificado posible. Y como tú dices que parece un algoritmo muy complejo, en realidad es algo súper práctico y es aplicando un sentido común eh, para, pues para las intervenciones. Y esto parte del hecho de que seguimos usando, digamos que de manera escalonada, los mismos tres principios o las mismas tres herramientas, lo que son los líquidos, los vasopresores, los inotrópicos, pero cómo los usamos y cómo hacemos esa evaluación periódica para saber cuál es la intervención que deberíamos hacer. Y como siempre digo, hacemos una intervención y luego que hago esa intervención me toca volver a analizar todo desde el principio. Entonces, desde el principio de ellos, que lo hacen mucho más práctico, que es a través del llenado capilar, mucho mejor que como lo hacíamos antes o como veníamos acostumbrados a que cada intervención dependíamos de un laboratorio, por ejemplo, de un lactato. Entonces esto era algo pues un poco más dispendioso, que había que tomar una muestra, llevarla al laboratorio, esperar, tomar decisiones, ahí se perdía tiempo. Ahora solamente pues a partir de un llenado capilar podemos ir viendo de que hay algo que hay que corregir y seguido a eso, las siguientes evaluaciones como es la evaluación de la respuesta a volumen y otras complementarias, pues de acuerdo al algoritmo, si hay que ayudarse pues con el ultrasonido. Pero de verdad que esto lo que nos debe llevar es a, eh, de manera rutinaria, eh, pensar siempre en pensar desde cero. No es como que ya llegamos a un punto y de ahí sigo pensando hacia adelante. No, volvemos y retrocedemos. Entonces, fíjate, antes de usar un vasopresor, volvían y aplicaban el algoritmo desde cero. Antes de usar un inotrópico, garantizaban de que la precarga estuviera garantizada y que el paciente pues no fuera líquido, pues básicamente lo que requería. Muchísimas gracias, José, por esa gran presentación. Gracias, doctor Vuelva, por el comentario. ¿Alguna otra Profe, pregunta o yo, aporte? yo quiero mostrar algo que me parece interesante. Ahí está en modo presentación, ¿no? Todavía no. Yo quiero mostrar algo que me parece interesante y es una de las discusiones con referente a la presión de pulso. O sea, la presión de pulso, digamos que es un surrogado. José, todavía no está en modo de presentación, José. Aún no está. No estoy... un momento, espere, porque sí quiero que es importante mostrar esto. Ya va. Eh, Sí, mientras muestras eso de lo que dice el doctor Vuelva, vale la pena, y los invito a que se lean el editorial de la doctora Flavia Machado en ese número de JAMA, en el cual termina diciendo que hay algunas tareas a futuro que muy seguramente serán lideradas y dirigidas por el mismo grupo de los doctores Hernández y Ospina Tascón,
en el sentido de evaluar el impacto o la diferenciación que tiene en la pigmentación de la piel en esta llenado capilar, doctor Correa. Ahí se ve, profe. Ahora sí. Sí, yo creo que aquí hay un punto para discutir y ya hay algunos expertos pronunciándose al respecto, es sobre la presión de pulso. Como yo dije en las limitaciones, que ellos dijeron presión de pulso menor de 40 y presión diastólica por encima de 50. Entonces, usted sabe muy bien que la presión de pulso, eh, no lo quise meter en la charla, sino como para discutir. La presión de pulso va a depender del sitio de medición. Depende de la extensibilidad arterial, depende del tono vasomotor y de la amplitud de la onda de pulso. Esta fue una propuesta del mismo el doctor Glenn Hernández. Eh, y aquí tenemos que la presión de pulso es el subrogado del volumen sistólico. Pero mire todo, comorbilidades del paciente, drogas vasoactivas, técnicas de medición, enfermedad, o sea, qué tan aguda está la enfermedad del paciente, la compliance arterial, en qué fase del shock yo me encuentro. Y ustedes pueden ver, mire que la presión de pulso cambia allá a nivel de la aorta comparado con periférica, o sea, radial. Y mire que este paciente, mire este ejemplo que él propone, donde la presión de pulso parece ser mucho mayor en esa fase de reanimación del shock, mucho mayor en la aorta que la presión de pulso tomada en la arteria radial. Entonces, mire que tenemos ahí una serie de variables y ellos correlacionaron muy bien esa parte, hicieron una correlación muy buena y mire que fue estadísticamente significativa como subrogado del gasto cardíaco y con una área bajo la curva, digamos que aceptable de 0,84 para esta medición. Pero creo que el resultado, creo que ahí están viendo, ¿cierto? Pero creo que el resultado nos lo va a dar el Andrómeda Pegasus, que ellos están evaluando ahí la relación que existe entre la presión de pulso y el strombolio en los pacientes críticamente enfermos, teniendo en cuenta las variables que mencioné anteriormente. Y ellos lo proponen en ese algoritmo de tratamiento, de intervención. Simplemente lo traigo para modo de información. Gracias. Excelente comentario. ¿Alguna pregunta o aporte adicional? Buenos días, doctor Correa. Muchas gracias por esa excelente intervención. Sí, no, va de la mano con lo que dice José y lo que dijo Melquis, donde hacer todas las mediciones nos lleva a una personalización de la intervención y pues eso va de la mano, sobre todo con las mediciones del gasto cardíaco y mirar en qué momento aparece la disfunción miocárdica derecha, porque eso podemos corroborarlo basado en el estudio de Dugard del 2023, donde ellos hicieron mediciones de disfunción cardiovascular para los pacientes respondedores y no respondedores y donde se dieron cuenta que ambos grupos tenían una disfunción miocárdica eh, sistólica, pero a medida que aparece la disfunción de ventrículo izquierdo, pero a medida que aparecen en los pacientes que tienen disfunción miocárdica, aparece la disfunción de ventrículo derecho, los pacientes se van haciendo no respondedores a volumen y puede llegar hasta un 30% la aparición de esta disfunción. Entonces, probablemente hacer ese tipo de mediciones nos puede llevar a que nosotros tengamos el desenlace o sepamos en qué momento parar la intervención. Excelente. Otro punto que creo que es importante tocar mientras se animan es el tema de la presión diastólica. El tema de la presión diastólica, mire que la presión diastólica va a depender del tono vascular y la velocidad del flujo en la aorta, la velocidad de caída de ese flujo en la aorta. ¿Dónde sale ese punto de corte que ellos proponen? Ese punto de corte sale de que a partir, mire, aquí pueden ver cómo aumenta la mortalidad a medida que esa presión diastólica cae, especialmente por debajo de 50. Y aquí podemos ver en esta curva de supervivencia, podemos ver que tener esas diastólicas por debajo de 50, mire cómo cae, ¿cierto? Vamos a tener un mayor riesgo de muerte en esos pacientes eh, comparados con tener una presión diastólica por encima de 60, por encima de 70.
el doctor Ospina hizo un análisis con referente aquí en esta publicación del índice, del índice de shock diastólico, pero él se va a lo que pasó en el Andrómeda. Y mira lo que pasó en el Andrómeda. En el Andrómeda pasa que si yo tengo un paciente pasó que si yo tenía un paciente taquicárdico con diastólicas por debajo de 50, mire la relación que hay, especialmente en el cuartil 4 y el cuartil 5. Mire cómo aumenta la mortalidad. O sea, es decir, tener esas diastólicas bajas y el paciente taquicárdico, eso aumenta la mortalidad. Y por eso fue una de las propuestas de hacer el desafío de mejorar la presión diastólica en esos pacientes que tenían una presión de pulso mayor de 40. Ese sería como el sustento científico, y tanto es así que él en ese mismo análisis, cuando mejoró la presión diastólica, vemos cómo mejora la sobrevida en esos pacientes, y esa fue como la razón de ser porque esa presión diastólica. Listo, profe. Eh, Parece que Anderson había levantado la mano. Profe, sí, buenos días. Sí, quería pues conocer eh, pues la opinión del doctor José acerca de seguir un algoritmo en el cual estoy administrando líquido únicamente en los pacientes que son pues respondedores y no tener en cuenta la tolerancia a fluido en ese pequeño grupo de pacientes que podrían aún estar siendo respondedores a fluidos. Es decir, seguir un algoritmo únicamente no teniendo en cuenta si el paciente ya no tolera los fluidos. No, Anderson, sí, ellos en el protocolo, en el suplemento, está cuándo limitar la administración de fluidos. Ellos lo ponen ahí, que si el paciente, a pesar de que era respondedor y había límites para administrar los fluidos, al paciente no se le seguía colocando fluido. Ellos establecieron ese límite de seguridad, ¿oíste? Listo, profe. Listo. Buena pregunta, buena pregunta. Pero ellos lo dejaron claro ahí en el suplemento. Que no hay más preguntas ni comentarios. Doctor Sotomayor levantó la mano. Hola, ¿qué Hágale. más? Es que yo Buenos llevo como días. 2 minutos tratando de levantar la mano y lo que estaba mandando era emoji. Ya la tecnología me Sí, atropella. Adelante, Doc. Bueno, adelante, bacano, Alex. muy chévere lo que dijo Correa. Eh, Muy bacano todo. Más o menos lo que es. Yo empecé el fellow ya estando analizándose los resultados. No viví tanto el proceso, pero tengo la fortuna de estar rotando con el profe Ospina y quisiera agregar varias cosas, si se me permite, como por ejemplo una cosa que observamos y que el doctor destacó y que lo mencionó José, que estaba dentro de las limitaciones, pero creo que también puede interpretarse como una fortaleza, era el hecho de que había un manejo individual, o sea, que cada quien manejaba a los pacientes como quería. Y sería mentira no decirles que de pronto en los centros donde se socializó el protocolo para las cosas, los médicos al final de los 3 años ya no estaban, por decirlo así, no sé qué palabra usar, de pronto el profe usaría una diferente, pero yo les digo contaminados por la información. Y uno veía que los pacientes ya llegaban con muchos de los manejos, o sea, cuando uno cuando iba a aleatorizarlos y eso, que estaban dentro del periodo, muchos ya habían sido evaluados y tenían en cuenta el llenado capilar, la disfunción cardíaca, por lo que pareciera que de pronto, y así pudo que pasara en varios centros diferentes, que eventualmente el manejo estándar se estuviera convirtiendo en un pseudo seguimiento del protocolo de Andrómeda 2, lo que hace que el resultado positivo, bien sea por análisis jerárquico y eso tiene un poquito más de mérito en el sentido de que es que hacia el final de pronto mucha gente ya usaba el protocolo de Andrómeda como su manejo estándar, sin decir que, mm, pues que no tuviera, que eso no fuera un problema al final y que las cosas no se afectaran, pero o la percepción que uno tiene ya en el centro es que usando personalización de la reanimación, pues en la unidad de sepsis donde estoy rotando, la mortalidad y el número lo tiene el profe Ospina, que este jueves lo va a hablar,
es significativamente menor cuando se compara con otras unidades. Estamos hablando de una unidad que da 6.000 altas al año. Entonces, los números están por ahí, eso entonces es importante. La otra cosa importante que el estudio tiene, y me parece a mí que es una cosa muy revolucionaria, es ese concepto que usan de torre de control. Es decir, de la veracidad del seguimiento de los datos y cómo era la parte de verificar y mantener esos resultados positivos. Y otras dos cosas importantes fue que la mayoría de los centros lograron experticia en el protocolo con, creo que son 7 videos que hay en YouTube sobre cómo reanimar según Andrómeda de Shock Trial. Y eran videos de 3 y 7 minutos. Entonces, la experticia se logró, o sea, la experticia en el protocolo se logró simplemente con educación. De eso va a salir un artículo sobre cómo se educó para reanimar de forma fácil, accesible y sencilla, para que todos hablaran el mismo idioma. Y así también fue el entrenamiento de las personas que hacían el ecocardiograma para BTI. El entrenamiento no fue una cosa súper, ¿cómo les digo? No fue una cosa súper compleja ni eso, sino que simplemente se dieron unas indicaciones y se hicieron unos test y pruebas y se mantuvieron hasta que se alcanzó la curva. Lo que quiere decir que aquellos que dicen que de pronto que el BTI es complejo y estas cosas, eventualmente esas partes de eco, si bien tiene su ciencia y es compleja, lo digo yo desde el punto de vista de cardiología, siempre que hay una buena dedicación y una cantidad de tiempo humano metida con el interés de un objetivo particular, en este caso poder sacar BTIs aceptables con criterios de calidad, no es imposible. Y lo que nos obliga es como a tratar de, y ya muchos centros tienen eco, bien sea del centro, o sea los Butterfly, o sea otros, tenemos más disponibilidad de eco en la unidad de cuidados intensivos, que creo que también es supremamente importante para eso. Y con respecto a lo de la presión de pulso, precisamente por esa misma razón, al final del protocolo se incluye lo de la media mayor de 75, previendo que los pacientes con enfermedad aterosclerótica, stiffness arterial o una onda de pulso que tuvieron una reflexión aumentada, por eso se cambia la meta de 65 a 75 en esa prueba de respuesta a la media, como teniendo en cuenta esos que ya tenían un endotelio enfermo o un vaso rígido. Y entonces creo que también pega una aplicada más. Obviamente esto habrá varios análisis donde desafortunadamente por entrar tan tarde no puedo entrar en ninguno porque solo van a participar los que recogieron pacientes para todos los 7 estudios que van a salir después de esto. Pero uno está pendiente y uno le pregunta al profe, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y él le va diciendo a uno como la consideración en principio fisiológica que lo llevaron a tomar esas decisiones. Entonces, nada, eso. Sí, sí, de acuerdo, muy bien Muchas comentado. O sea, gracias, doctor Sotomayor. el tema del contamination bias es inadvertido porque a la final, o sea, existe un entrenamiento obligatorio y eso ellos lo plantean ahí, que hubo una capacitación, un entrenamiento obligatorio, ¿cierto? Para el grupo de intervención y el contamination bias, eso pasa a ser inconsciente, inadvertido y se empieza a contaminar el grupo de atención habitual. O sea, el grupo de atención habitual se empieza a contaminar, pero yo pienso que al final eso no es malo. O sea, eso no es malo porque te estás contaminando de algo que está resultando bueno. Y podemos decir de que eso puede resultar en que por eso el resultado fue positivo, pero yo pienso que no, es que te estás pasando por una intervención que te está dando resultados. Entonces yo creo que eso es algo inadvertido, inconsciente, por la misma capacitación y por la misma falta de cegamiento que tiene el clínico y el paciente. Ese sería como mi comentario. Sí, es realmente lo más destacable de esto es el hecho de que la coherencia de los investigadores, en este caso de los líderes, los doctores Hernández y Ospina, durante décadas de ir desarrollando esto, eh, ha cambiado la experiencia de cada uno de nosotros de una u otra forma para bien de los pacientes. Probablemente ese es el círculo virtuoso que uno desearía de toda investigación. Sí, profe. La verdad es que debiéramos sentirnos orgullosos de este grupo latinoamericano en generar ese tipo de protocolos en un ensayo clínico basado en la atención del paciente, dinámico, que tú miras la progresión clínica, o sea, que te haces el seguimiento.
Es una forma diferente de personalizar una intervención que no es fácil, y creo que por eso es que tenemos tantos resultados neutros o negativos en lo que se viene publicando hasta el momento, persiguiendo desenlaces binarios de que sí, no, sí, no, sí, no. Y creo que buscar otro tipo de desenlaces, y esta es una forma de buscar otro tipo de desenlaces que también impacten en la atención de nuestros pacientes. Algo que quería comentar con respecto a la interpretación de la contaminación, tener en cuenta que cada vez que se tiene una evidencia sólida, pues lo correcto, lo ético es implementar eso. Entonces, hoy por hoy, que alguien trate a un paciente sin que mida un llenado capilar, que alguien trate a un paciente sin hacerle una evaluación ecocardiográfica, pues es algo que básicamente pues está por fuera de lo que es una buena práctica. Entonces, por supuesto, lo que es hoy un tratamiento usual es, pues, básicamente casi que lo que, lo que se trata de hacer en el protocolo. Por eso los resultados son tan parecidos. No, igual, Melqui, o sea, te estás comparando con lo mejor de cada centro. O sea, no es que yo al cuidado usual le dije, hagan esto, no, no, me estoy comparando con lo mejor de cada centro. Y hacer esto con lo mejor que brinda cada centro, a mí me parece, o sea, me parece muy bueno. O sea, me parece muy bueno, donde en los países pues, de altos ingresos te estás comparando con la mejor tecnología, con lo mejor que ellos hacen versus una cosa que tiene una validez externa, que puedes aplicar ese algoritmo en cualquier parte del mundo que tú te encuentras y que tengamos unos resultados similares o mejores. Creo que eso es bastante para resaltar. Para el doctor Alex, gracias por compartir. Una pregunta, ¿cómo le va con el doctor Ospina con la credibilidad de la evaluación del BTI con el ecocardiograma? Tengo de primera mano algunos compañeros tuyos que el doctor pues no es que sea muy creyente de la evaluación del gasto por ecocardiograma para la validación dentro del estudio. Fíjate que al principio fue así y eso fue motivo de discusiones internas, y aquí lo digo, pues que no lo repitamos, pero eventualmente se fue observando o lo fue viendo él, que definitivamente el punto, porque es que el punto de corte 14, que si era muy bajo, que si era mejor 18, que si era mejor 12, 18, 16, pero eventualmente se ha venido viendo que la evaluación, pues ha venido viendo que la evaluación de PTI sí sirve para ese punto. Lo que pasa es que tiene que ser bien cogido, bien angulado, varias tomas y esas cosas. Y además de eso, a él lo que no le cuadra más que el BTI es el acople ventricular arterial con respecto a la transmisión energética de la macro hacia la micro en un paciente con disfunción cardíaca, con sepsis. Si bien eso sí parece funcionar en falla cardíaca, él no está muy convencido en sepsis, pero para eso está el Andrómeda Vexus, tiene Andrómeda Vexus, Andrómeda Eco. Entonces, para ahí vienen como datos que nos van a ayudar a terminar. Eso no me los ha dejado ver porque dice que yo soy muy hablador. Entonces, no, estoy igual de ciego que ustedes, pero le ha cogido más respeto. Es más, o sea, en cada ronda, mínimo 3 o 4 me toca hacer para determinar a los pacientes. Y pues, y cuando hay residentes o fellows que todavía no tienen tanta experiencia en eco, después de que lo hago yo, lo tiene que hacer el residente mientras ya se terminó la ronda. Entonces, sí es como, ya se ha ido desplazando para ese lado. Qué bueno, gracias por el dato, bueno saberlo. Muchísimas gracias, doctor Correa, por la excelente presentación y gracias a todos los participantes y quienes asistieron a este martes de cuidado intensivo. Muy buenos días para todos y continuamos la semana entrante.